Como veis por aquí, chicos, tenemos los tres dispositivos que ya están disponibles: el iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro y iPhone 14 en colores diferentes, nuevos colores. Así que vais a ver mi reacción y vamos a poder probar alguna de las nuevas funciones. ¡Vamos allá! Y lo primero de todo, como estáis viendo por aquí, las cajas son diferentes, ¿vale? El año pasado teníamos las cajas que nos presentaban el iPhone en la parte trasera y este año, aparte de que se nos presentan en la parte delantera, son todas de color blanco, ¿vale? El año pasado eran solamente las de color blanco, las de los iPhone, por decirlos así, normales. Las versiones Pro este año son también de color blanco. Empezamos por el 14 Pro Max y como veis aquí en la parte trasera nos darán algunos datos, como puede ser aquí abajo el almacenamiento. En este caso tengo el color negro mate, que bueno, pues se llama negro espacial, aún así un color que vamos a ver ahora y vamos a compararlo con la versión anterior. Quitamos la parte de arriba, quitamos por aquí la parte de abajo. Como estáis viendo por aquí, me llama muchísimo la atención lo que es el módulo de la cámara trasera. Se ve totalmente impoluto y además súper negra la parte de atrás, es decir, es un negro mate que podemos encontrar tanto en los laterales, en los bordes, como en la parte trasera, y dependiendo un poco de la luz se ve un poquito más o menos granulado el color. La verdad que me encanta. Y vamos a centrarnos en lo que trae la caja también, porque tenemos por aquí, como siempre, los papeles donde nos traerá, como siempre, el pinchito, que en este caso sí tenemos entrada SIM. Ya sabéis que los únicos iPhone que no tienen entrada SIM, que funcionan con la eSIM, son los de Estados Unidos, y aún así podéis utilizar vuestra eSIM en vuestro dispositivo. Aquí tenemos el pinchito, que no falte, y luego las guías con las instrucciones y, por supuesto, la pegatina de Apple, que en este caso yo nunca la uso, pero bueno, nunca viene mal por si a alguien le hace ilusión tenerla. Guardamos esto por aquí y nos vamos al cable, que esto sí trae cable USB-C y Lightning, ¿vale? Vamos a poder conectarlo a cualquier cargador como este que estáis viendo. Podéis utilizar cualquiera que tengáis por casa, siempre que sea USB-C, así que bueno, vamos allá por si alguien tampoco lo sabía. Esto es lo que más me gusta realmente, viene con el plástico blanco que ya estamos acostumbrados en los últimos años, con los iconos para que la gente un poquito más novata pueda enterarse de qué botón es cuál. Ahí tenemos la pantalla perfecta, creo que la pantalla nunca va a estar más perfecta que en este momento, así que bueno, como estáis viendo, el color es precioso. Eso sí, fijaos, tengo las manos un poquito sudadas y las huellas en los laterales, aquí en la parte trasera. Voy a intentar que no se note en el vídeo, pero como veréis, esto es un uso real que la gente va a hacer y tenemos que tener mucho cuidado con las huellas. En las versiones Pro, sobre todo en los laterales, y en las versiones normales, sobre todo en la parte trasera, porque al ser cristal se nota. Y vamos a seguir con un color que me hace muchísima ilusión, que es el color púrpura, o como le llaman en la web de Apple, el color morado oscuro. Vamos a la parte de atrás. Realizamos el procedimiento, que yo voy a tirar todos los papeles por ahí. Este sí es realmente llamativo, nos encontramos ante un color que lo pedía muchísima gente y dependiendo un poco de la luz que le dé, vamos a tener un color un poquito más claro o un poquito más oscuro. La verdad que es precioso y de nuevo tened mucho cuidado con las huellas porque este material se ve bastante premium, pero ya os digo que podéis notar bastante fácilmente las huellas. Los mismos accesorios, por tanto tampoco le vamos a dar muchas vueltas y vamos con este iPhone 14, en este caso es el color azul, me gusta muchísimo. Vamos a ver un poco cómo se ve en persona porque tengo muchas ganas. El año anterior era un poco más oscuro, prácticamente parecía otro color. En este caso tenemos un azul bastante claro, yo lo llamaría azul cielo, incluso se parece al azul pacífico que tuvimos en anteriores iPhone, sobre todo en las versiones Pro, y como estáis viendo es un azul celeste, prácticamente yo le llamaría. Me gusta mucho, el módulo de la cámara no ha cambiado respecto a las versiones anteriores y aquí sí tened cuidado con las huellas en la parte de atrás. Ya os digo que me gusta mucho. Vamos a realizar el desplegado de la parte frontal. Lo mismo las versiones normales de los iPhone 14 traen por aquí el libro de instrucciones con la guía, con la pegatina, con el pinchito como digo yo, y también tenemos por aquí el cable Lightning USB-C, el mismo que tenemos en las versiones Pro, ya sabéis, el cargador aparte. En cuanto a fundas, tenéis una gran variedad de ellas, tanto de piel como de silicona, como las transparentes, ¿vale? De verdad, las podéis encontrar en la web. Por aquí os dejo algunos ejemplos de los colores que creo que van un poquito mejor con estos dispositivos.
Los módulos de la cámara trasera, de verdad que hay bastante diferencia entre el del 14 Pro y el del 13 Pro, pero los módulos del 14 y del 13 son prácticamente iguales en la parte de atrás, por si os preocupaba esto. Pero bueno, ahora una vez tenemos los tres dispositivos, hemos hecho el unboxing, sabemos cómo son las cajas, qué hay dentro, vamos a probar algunas nuevas funciones que me han llamado la atención y vamos a encender ambos dispositivos. En este caso, como estáis viendo, el iPhone 14 es muy parecido estéticamente, por no decir prácticamente el mismo, y donde vienen las mejoras sería internamente, que veremos más adelante, pero vamos a ver un poco las diferencias que hay entre el 14 Pro y 13 Pro, porque como estáis viendo, estéticamente son diferentes y tiene ahí la isla dinámica, el Dynamic Island, que yo creo que es muy interesante. Es una función que llama muchísimo la atención, es una especie de pastillita que además va a interactuar con algunas aplicaciones. Por ejemplo, si ponemos música, aquí podemos ver perfectamente cómo podemos interactuar con ella manteniendo pulsado o simplemente pulsando directamente para acceder a la propia aplicación. Si por ejemplo estamos grabando la pantalla, también vamos a poder interactuar con ambas funciones en segundo plano. Vamos a mantener pulsado en la opción de grabar pantalla para dejar de grabar pantalla y pulsar sobre la aplicación de música, sobre la isla dinámica, para poder interactuar a lo mejor con música. Así que podemos compartir ambas funciones. Además va a interactuar con muchísimas más cosas. Por ejemplo, cuando estemos cargando nuestro iPhone va a aparecer ahí el porcentaje de batería, o cuando nos enviemos por ejemplo un airdrop de unas fotos va a aparecer en la línea de tiempo de cuánto va a tardar esa foto o ese archivo, o directamente cuando pongamos un temporizador también vamos a poder interactuar. Tienen muchísimas más posibilidades, por decirlo así, pero lo veremos un poquito más en extensión en otro vídeo. Pero ¿qué pasa cuando sacamos una captura? Si estamos utilizando nuestro iPhone sin la isla dinámica, es decir, no hay ninguna aplicación usándola, no va a aparecer esta isla dinámica directamente en la captura. Pero ojo, porque si estamos utilizando una aplicación directamente en esta isla dinámica, sí aparecerá dentro de la captura de pantalla. Es una pequeña curiosidad que me ha llamado la atención, igual que el porcentaje de batería. Como estáis viendo, este porcentaje podremos ponerlo dentro del icono como sucede en otros dispositivos, pero no podremos ponerlo ahí al lado de la isla dinámica porque de momento esto no sucede, no sé si en una siguiente actualización. Así que chicos, más funciones de estos dispositivos los veremos en la review. La verdad que este año sí hay bastantes diferencias entre las versiones Pro y las versiones normales. Ya os digo que las primeras impresiones del iPhone 14 es una pequeña mejora interna para aquellos que vienen de dispositivos algo más antiguos, y este iPhone 14 Pro nos añade una frescura y unas funciones que de verdad estaba esperando probarlas, y por fin lo veréis a lo largo de estas semanas en el canal. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao, chao!